Muchos ciudadanos se sienten interesados por las noticias que tienen que ver con los tipos de interés. Ven la televisión, lo escuchan en la radio, en los periódicos. Quieren saber si van a poder pagar la hipoteca tal como la tenían prevista. Este es un tema poco televisivo, un poco arduo, pero importantísimo. Por eso hemos decidido dedicar este programa de Millennium a los tipos de interés. Y lo vamos a hacer aquí porque realmente queremos saber cómo se mueve la economía en función de los tipos de interés. Stefan Zweig, el escritor austríaco, le dedicó en sus memorias buena parte de sus páginas. Hablaba sobre la importancia de la hiperinflación que había en Alemania en los años 30 del siglo pasado. Cuanta más inflación, la economía se desestabilizaba y pasó posteriormente lo que sucedió con la llegada de Hitler al poder. Vamos a verlo hoy también en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Millennium. No son lo mismo los tipos de interés que tipos interesantes, aunque eso no significa que esa historia no tenga también su interés. Hablar de tipos de interés significa hablar de asuntos y decisiones que nos van a afectar de un modo directo e inmediato, del modelo económico que queremos, de cómo y de qué manera se toman las decisiones en Europa, y, en definitiva, sobre si queremos una economía más estable, pero con peligro de estancamiento, o una economía más dinámica que pueda provocar burbujas como la que nos llevó a la crisis. Más allá de las diferencias norte-sur, más allá de las diferencias entre el sistema norteamericano o el europeo, más que el sistema, el modelo americano y el modelo europeo. En el programa de hoy queremos entender cómo funciona uno de los mecanismos básicos de la política económica, que, no lo olvidemos, es política pura. En muchas ocasiones decimos que nos gustan los temas políticos, pero buscamos los que son más fáciles. En cambio, enfrentarse a un tema tan político como los tipos de interés nos da cierto reparo y nos distancia en muchas ocasiones. Pero queremos invitarles a que se queden porque estamos convencidos de que todo lo que diremos les puede interesar y sobre todo les concierne. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, el señor Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, fundador y presidente de AFI, Analistas Financieros Internacionales, y director de la revista de Economistas desde su fundación en diciembre del 2011. Quiero presentar al señor Ignacio de la Torre, economista, doctor en Historia, economista jefe de Arcano Partners, profesor de Economía de la IE Business School, vicepresidente y fundador de Financieros Sin Fronteras. Quisiera presentar a la señora Gayla Lard, doctora en Economía por la Universidad de Davis en California, profesora también del IE Business School, investigadora en el mercado de trabajo, estado del bienestar y el papel de las instituciones en el éxito económico. Presidenta y fundadora de la Fundación Buja, Buja Sira, dedicada a promocionar la educación de las mujeres en Etiopía. Sí. El señor Alberto Alonso Regalado, economista, Universidad de Salamanca, fundador y director general del Grupo Valía, que es un grupo especializado en asesoramiento empresarial y financiero, profesor de mercados financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles
y de financiación empresarial y operaciones corporativas en el IE Business School, otro. Déjeme que le haga una pregunta, ya que usted tiene relación con los inversores. ¿Cuál es la importancia para un inversor de los tipos de interés? Bueno, la importancia sobre todo depende del negocio que haga y de la actividad que tenga, porque depende del margen que tenga la actividad, los tipos de interés le afectan de una manera o de otra. Hay sectores en los que el margen es muy pequeño, con lo que el tipo de interés afecta mucho. Y hay otros sectores en los que el tipo de interés no afecta mucho porque el margen, digamos, es muy amplio, ¿no? También es importante ver cómo es su fondo de maniobra y su periodo medio de cobro, es decir, si cobra antes que paga o cómo es su ciclo financieramente de cobros y pagos. Entonces, dependiendo de eso, los tipos de interés son más importantes o menos importantes. Está claro que las empresas españolas tienen un nivel de endeudamiento alto y los tipos de interés en general las empresas españolas es una cuestión muy relevante. ¿La importancia de las marcas influye a la hora de que una persona decida invertir en una empresa u otra? Claro que sí, influye mucho pues el saber Si ahora hacer. estuviesen los grandes almacenes, que no vamos a decir el nombre, en bolsa, ¿usted recomendaría esa inversión? Sí, o sea, yo creo que no todo es bueno por estar cotizado o no. Es decir, hay muchas empresas muy buenas que no cotizan. Y hay muchos empresarios aquí en España que prefieren no cotizar. Cotizar también conlleva una presión en el día a día de la empresa a veces, ¿no? Entonces es verdad que hay muchas empresas familiares también en nuestro país que no cotizan y que tienen negocios extraordinariamente buenos. Ya que usted hace de consultor y asesora a muchas empresas y a muchas personas, yo lo que sí le pediría es que me hiciese usted, así como de va de soi, una predicción de lo que cree usted que va a pasar inmediatamente en los próximos meses. Bueno, sobre los tipos de interés está claro que en Europa no van a subir. Hay una presión muy fuerte para que no suban, sobre todo de Italia y de España. No olvidemos que Italia y España tienen un nivel de deuda muy alto y eso presiona que en Europa no pueda haber subidas de tipos, independientemente ya de que tampoco hay una presión en precios ahora mismo como para que haya subida de tipos, ¿no? Pero una subida de tipos, tengamos en cuenta que un 1% de subida de tipos aquí en España, en la deuda de la administración son 11.000 millones, en las empresas son unos 9.000 y en los hogares son unos 7.000 millones. Entonces, una subida de tipos afecta mucho en el día a día, ¿no? Entonces, nosotros creemos que aquí en Europa los tipos de interés, por lo menos hasta la segunda parte de 2019, no van a subir, ¿no? En Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos están en otro momento del ciclo y también su actitud hacia la economía es diferente. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos inmersos en una deflación profunda. ¿Por qué? Porque si hemos emitido tantos billetes nuevos, hemos hecho una política monetaria tan expansiva y no hay inflación, es porque estábamos sentados en una deflación muy grande. Entonces, esa política monetaria expansiva está un poco pues, moderando esa deflación, ¿no? Pero no deja de ser una gran mentira. Esa política monetaria expansiva, los bancos centrales han multiplicado por 4 su balance desde la crisis. Y eso conlleva a que Europa pues bueno, va a tardar en subir tipos. Entre las presiones políticas y que todavía hay una cierta deflación detrás, esperamos que los tipos de interés en Europa todavía tarden en subir pues seguramente un año o un año y medio. Vamos a explicarles a todos ustedes qué son los tipos de interés, quién los marca y cómo inciden en la economía. Víctor Echevarría, especialista en análisis económico y mercados también de AFI, nos responde a estas cuestiones. El tipo de interés refleja el precio oficial del dinero. Como cualquier otro bien, el dinero también tiene un coste para quien quiera comprarlo o venderlo. Dicho de otra manera, el tipo de interés es la remuneración que percibe una persona, típicamente un banco, por adelantar dinero a un deudor. Los fijan los bancos centrales, en Europa el Banco Central Europeo y en Estados Unidos la Reserva Federal.
Con los tipos de interés pueden suceder dos cosas. Los bancos centrales bajan los tipos y la consecuencia más directa es que el dinero vale menos. Cuando los tipos de interés están bajos, es barato endeudarse para consumir o para invertir y por tanto se estimula la actividad económica. Y ante una subida, el efecto es el contrario. Cuando los tipos de interés suben, se hace más caro endeudarse y por tanto uno tiene menos incentivos a endeudarse para consumir más o para invertir. Por tanto, se encarece esa deuda y normalmente hay menos consumo e inversión, de forma que la actividad económica se puede ralentizar. Del tipo de interés depende la cantidad de dinero en circulación, el nivel de precios, la dinámica de la economía y, lo más importante, lo que preocupa a muchos ciudadanos, determinan lo que pagamos cuando contratamos un crédito o una hipoteca. Los tipos de interés están en mínimos históricos. Han sido la herramienta para luchar contra la crisis y reavivar la economía. Sin embargo, ahora mismo la situación es completamente diferente y se mira de reojo a una posible inflación. Por eso, algunos analistas consideran que es necesaria una subida progresiva y gradual de los tipos de interés. El escenario en el que estamos es uno en el que probablemente los tipos suban lentamente en el área euro. Hay que tener en cuenta que el Banco Central sube tipos cuando ve que la inflación está en niveles relativamente elevados. Y si bien los últimos trimestres ha aumentado algo la inflación, en prácticamente todos los países del área euro está por debajo del objetivo del Banco Central, que es el 2%. Por tanto, lo normal es que tengamos subidas muy lentas y muy graduales y que probablemente no empiecen hasta 2019 o así. Si el tipo de interés sube, los bancos tienen más caro el dinero y trasladan este coste al resto del mercado, lo que supone que las empresas y los hogares tienen que pagar un interés mayor por su deuda. Por supuesto que un tipo de interés más alto beneficia al acreedor y perjudica al deudor, porque es una transferencia de renta del deudor al acreedor. Pero hay que tener en cuenta que aquí la clave es el impacto económico general y a todos nos beneficia un contexto en el cual los tipos se van subiendo de forma que la inflación se mantiene en torno al 2%. ¿Cómo afectan los cambios en la sociedad, en la marcha de la economía y en la tecnología a los tipos de interés? ¿Todo el mundo piensa lo mismo en el tema de los tipos de interés o hay diferentes escuelas de pensamiento? A mí me gustaría que ustedes nos diesen un poco o me diesen la valoración de lo sucedido en España. El gobierno se desgañita, o el exgobierno del señor Rajoy se desgañitaba para decir la economía va bien, lo hemos conseguido nosotros. Pero sin embargo, por parte de las organizaciones ciudadanas había una queja de que el empleo que se conseguía era de mala calidad y que así no había manera de salir de la crisis. A mí me gustaría oír su opinión al respecto en lo que habían hecho, sobre todo en la política entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y el Banco de España. Hombre, la verdad que sobre todo en el crecimiento de una economía afectan tres cosas, que son productividad, población y crédito. Nosotros desde la crisis hemos tenido un desapalancamiento que obliga a que el crédito no crezca mucho y que nos vayamos pues reduciendo el endeudamiento, porque por la parte del crédito no hay mucha parte de crecimiento. Por la parte de productividad hay que ser positivos con España. En la parte de productividad siempre se habla del tema de I+D de España, pero no se habla de las infraestructuras de España. Es decir, las carreteras de España, los trenes en España, el crecimiento de banda ancha que se ha producido en España. En España hay más banda ancha que en Italia, Francia y Alemania. Y esto no se dice. Entonces, son las autopistas de ahora, ¿no? Entonces, sí es verdad que en toda la parte de productividad España ha hecho avances importantes, sobre todo en infraestructuras, ¿no? Y después en la parte de población yo creo que tenemos un problema en la gestión de la población, independientemente también al tema, digamos, de brecha salarial, tenemos un problema en la gestión de la inmigración. Es decir, en el año 95 en España éramos 38 millones, ahora somos más de 46 millones, y ese incremento de población ha producido que España, independientemente de fuera los años de la crisis, pudiéramos crecer al 3% en muchos años. Es decir, tenemos que hacer una reflexión clara de qué queremos hacer con la inmigración. España es muy difícil que pueda crecer y Europa
también si no gestionamos la inmigración como una forma de crecer. Es decir, la inmigración es muy relevante. Cuando usted dice gestionar la inmigración, significa incrementar. Exactamente. Es decir, España, si se hubiera quedado en 38 millones de personas, no hubiera crecido lo que ha crecido en los últimos 10 años. Es muy importante tener en cuenta el mayor problema que tenemos posiblemente nosotros, que es el envejecimiento de la población. El 40% de nuestro presupuesto va a pensiones y unos tipos bajos, es verdad, que tienen un efecto negativo sobre el ahorro. Y la realidad es que el sistema de pensiones para las próximas décadas, ahora mismo hay un problema encima de la mesa. Si pensamos solo en el corto plazo y en el crecimiento del corto plazo, nos olvidamos en parte de cómo vamos a afrontar las pensiones en las próximas décadas. Y gobierno tras gobierno, aquí este tema no se está solucionando. Y tenemos un grave problema con el tema de las pensiones. Traigamos a más inmigrantes para que crezca la economía y paguen ellos. O que tengamos más hijos. Claro, porque... o podamos exportar más aún, ¿no? No, Porque claro, tengamos el problema- más hijos no parece que se lleve mucho. Y en eso también ayudan los tipos de interés. Es decir, unos tipos de interés bajos en Europa Obvio. ayudan a que nuestra divisa no sea tan fuerte y podamos vender más, ¿no? Entonces, eso todos los aspectos positivos de tener tipos bajos en Europa, que también los españoles podemos vender pues con una moneda no tan fuerte. Si hubiera subidas de tipos en Europa, seguramente el euro pues se fortalecería, ¿no? Será peor para nuestras exportaciones.